Ay, espérate, yo tengo los subtítulos prendidos, los está poniendo en inglés. Y yo decía, ¿qué esto está tan raro? Bueno, ya. No, entonces Red Bull los ponía de tarea, yo a veces como que hacía extra porque me parecían bacanos, la verdad, un poquito nerdo, pero me gustaba mucho. Y bueno, terminé esa clase y dije, listo, no, perfecto, la programación es mucho más distinta a lo que yo pensaba, es mucho más matemática, es una lógica muy distinta y pues como que me encarreté con eso. Ya en el segundo semestre tuvimos estructuras de datos y algoritmos que era con Juan Guillermo Lalinde. Yo creo que ya no la da, pero en esa época la estaba dando él. Y él me dijo, ve, ¿por qué no te metes al semillero de programación? A vos te está yendo bien como en esta clase. Mira el semillero de programación y yo no, a ver, con todos esos nerdos, como así, eso es pura gente que escribe, no sé, así, pues, o sea, tal cual como la película, tal cual como esa percepción mía de todos son hombres escribiendo así y no hacen absolutamente nada, es que no, y además yo soy matemática, yo no soy programadora, entonces ellos van a hacer multiaprendiz, ya va con bien, no, a mí eso no es para mí, me dijo, anda, y terminé yendo, me pareció muy bacano, resultó siendo pues mucho más matemático de lo que yo anticipaba, para lo que me dice un semillero de programación. Yo juraba que estaban escribiendo videojuegos o pues haciendo interfaces gráficas, yo no sé, es que pues no eran puros algoritmos matemáticos, entonces ahí me encarreté y como al año siguiente creo, pues estuve en el semillero metida y al año siguiente competí en mi primera maratón nacional. No fue muy bien, pero no importa, pues aprendí una experiencia nueva, una experiencia muy bacana, que tengo como una anécdota muy charro porque yo también hacía atletismo en EAFIT. Y le dije, mamá, voy a ir a una maratón, entonces nos vemos y después hablamos el sábado. ¿Y cuánto dura? 5 horas. ¿Vas a correr por 5 horas, mi amor? Y yo, mamá, era una maratón de programación. Ella pensaba pues que era como un evento del equipo de atletismo, que yo me iba a correr por 5 horas. Bueno, en fin, entonces fue como una anécdota curiosa de explicarle a mi mamá también qué eran las maratones de programación, porque también tenía una percepción similar a lo que tenía yo, que nada que ver pues con lo que realmente era, que era programación muy matemática. En un momento, cuando yo me metí al equipo, yo no escribía código, yo decía, no, yo le digo a los de ingeniería de sistemas que escriban código, yo saco las soluciones y las escribo en papel y en pseudocódigo o en Haskell. Estaba aprendiendo Haskell en esa época, ustedes me van a perdonar, pero yo escribía pseudocódigo en Haskell recursivo y ellos lo implementaban en C++ iterativo. Pues así funcionó hasta que no sé si ustedes conocen a Andrés Mejía, pero fue uno de los compañeros con los que yo competí. Él me dijo, no, Ana, ¿cómo así? Si vos vas a estar en el equipo, tenés que programar, y tenés que programar igual que todo el mundo. Entonces me sentaba y me decía, bueno, este es el problema y lo tenés que implementar. Y era pues yo, igual, me equivoqué, int, j, igual, o sea, y él era que vamos a programar es la cosa más desesperante del mundo entero, eso es demasiado lenta, pero en algún momento logré ya hacer lo suficientemente rápida para que de vez en cuando me dejaran tocar el computador en las maratones. Pero realmente pues la velocidad nunca fue mi fuerte, siempre fue como más sacar el algoritmo, pensarlo y ya yo lo implementaba, pero despacito, y a veces Andrés o Santiago, que fueron los compañeros con los que llegamos a la mundial, se desesperaban y decían, no, yo implemento eso, andate vos a pensar en el siguiente problema. Espero pues que si hoy me ven ya piensen que si es un código un poquito más rápido. Qué pena te interrumpo. Vale. Que sí, que digamos mucha gente le tiene miedo al semillero por todo lo que tú has mencionado antes y dicen, no, yo cómo me voy a sentar a programar un código de esos bajo presión con 2 personas más. Pero muchas veces así empieza uno, pues digamos uno de nuestros 3 integrantes, Martín, él tiene una formación de olimpiadas matemáticas fuertísima, es mundialista de matemáticas y él así como tú, él no toca el computador en toda la prueba normalmente, pues, y no quiere decir que él no lo pueda disfrutar, no quiere decir que él no pueda aportar, hay pruebas donde él puede que sea el que más aporta sin tocar el computador, entonces como que sí. Martín y yo eran panas, o sea, yo no tocaba el computador para nada en las primeras maratones en las que estaba, ya después un poquito más, sobre todo cuando ya tenía más fundamentación en estructuras de datos, porque si es un problema muy matemático, de teoría de números, de geometría, sí está muy bien pues no tocar el computador, pero a veces sí es muy de estructuras de datos específicas, ya sí tienes pues como que saber exactamente cómo se implementa el algoritmo. Entonces, bueno, sí, o sea, yo tuve como que aprender o fortalecer esa área, más que
por el lado matemático, aunque todas, o sea, todos maratones era como para fortalecer, o sea, es como cogía un problema y te veía, uy, este está como difícil de programación dinámica, empecemos a estudiar programación dinámica y después otra vez geometría, ay no, pero entonces cómo es que son esos algoritmos de geometría, cómo es que es el producto punto y hallamos el ángulo entre dos vectores, ay no, esto es horrible, y entonces empieza uno como ya a cogerle ese, como ese, el trick a los algoritmos de geometría. Están los de estructuras de datos y algoritmos clásicos, pues, o sea, Dijkstra, máximo flujo, BFS, DFS, etcétera. Entonces sí, era como cogiendo de todo y tratando de implementarlo pues en mi rudimentario con 2 deditos prácticamente. Y no, pues entonces, pues yo creo que ya les dañé un poco la experiencia, pero nosotros llegamos a la Mundial en San Petersburgo y pues no nos fue mal. Nos fue como medio, eran 120 equipos y estábamos como de 60, entonces no estábamos tan mal, pero ahí se da cuenta. Súper bien, pues Sí, para los estándares colombianos les fue muy bien, sí. La pregunta, ¿eso fue en la segunda nacional? No, yo creo que fue como en la tercera. Sí, no, porque en la primera yo creo que no llegamos a Bogotá. En la segunda llegamos a Bogotá, pero fue otro equipo de AFIT que terminó yendo a la Mundial, que era en Egipto, y Egipto tuvo como el problema político, entonces lo movieron para Orlando. Entonces fue otro equipo de AFIT que fue a Orlando. Y el año siguiente fue que uno de esos del equipo se retiró, y ya pude yo tener el puesto codiciado pues en el equipo que había ido a la Mundial. Pues dos se retiraron ese año, entonces entramos Santiago Palacio y yo al equipo como más fuerte, porque había pues 2, como el fuerte y el que estábamos en entrenamiento. Entonces yo estaba en el de entrenamiento los primeros 2 maratones, la tercera fuimos a la Mundial y la cuarta no fuimos, pues fuimos a Bogotá y quedamos como de quintos, pues no, porque ya se había retirado Andrés, pues que era uno de los más fuertes, y cogimos a un primíparo de segundo semestre, Luis Ponce, no sé si lo conocen. Bueno, cogimos a Luis Ponce, y Luis Ponce fue como nuevo integrante de nuestro equipo, pero todavía estaba, pues era su primera maratón. Entonces, no, pero igual nos fue muy bien. Y ya, yo creo que ya me acabé todos los años en los que yo podía competir. Eso que lo traté de extender y todo. Yo me gradué en lugar de en 4 años y medio, en 5 años, no para hacer la maratón, sino para poder coger otras materias distintas en los Andes, pero también se extendió pues como el proceso de las maratones. Y ya cuando no pude competir más, me dijeron que si yo quería hacer problem setter para las nacionales, entonces ahí puse como un par de problemitas que algunos de ustedes puede que hayan resuelto. No me pregunten de qué se tratan los problemas, porque yo tengo memoria a corto plazo. Yo me acuerdo que es un problema muy bueno, pero no me acuerdo qué es. Y este año pues no competí porque estaba un poco más ocupada pues con el trabajo, no puse problemas, pero he ayudado pues también a hacer los problemas de la nacional, como para no estar totalmente aislada pues de la programación competitiva. No sé, pues ese ya es como el resumen. Si quieren les cuento cómo llegué a Google o me hacen preguntas de esto, no sé, como quieran. ¿Y tú hoy en día sigues practicando así como por gusto, no sé, rondas de Codeforces o algo así, HackerRank, o ya no tienes tiempo para eso? No, hago más lead code porque son como más orientados a problemas de entrevistas, entonces saco problemitas para hacerle a candidatos. Me digo, ay, este problema si lo modifico y le hago tal cosa, puede ser un problema bacano para un candidato. Entonces saco así problemitas para entrevistar candidatos, o simplemente para prepararme si en algún momento pues quiero cambiar de compañía, son problemas de entrevistas normales. No hago las cosas rankeadas en general porque no quiero bajar mi ranking. Yo creo que yo terminé siendo azulita en Top Coder y ya, como que no me quise bajar de ser azulita. Porque obviamente yo ya no tengo el nivel pues, que tenía en ese momento. Es que nosotros practicábamos, pues hacíamos maratones simuladas pues de las 5 horas, yo creo que por ahí una vez cada 15 días o más seguido que eso. Y entre la semana también hacía problemitas de Top Coder, hacía SRMs, hacía Codeforces. Entonces como que no, ya, pues digo, no tengo el tiempo para dedicarle a eso y no quiero pues mover la curva, Ana, ya sos estúpida, ya no nada que ver, ¿cierto? Google te ha hecho estúpida. No, porque la verdad ya quedé así. Y de vez en cuando hago problemitas, pero sin unas rondas competitivas, solo como por practicar.
Ana, ya que hablabas pues como de esa disciplina de estudio que ustedes tenían, ¿qué le dirías pues a los interesados, a los pelados nuevos, como respecto a esos clichés y prejuicios que a veces hay alrededor de estas cosas, que uno tiene que ser un genio, matemático, prodigio, para que le vaya bien en esto, o que tiene que saberse la librería estándar de C++ de arriba para abajo, o algo así, porque es que yo veo muchas veces que es más dedicación y ganas que cualquier otra cosa, por ejemplo. Pues yo creo que ahí estás en lo correcto. Yo no me sabía las librerías de C++ de arriba para abajo. Es más, no sabía C++ hasta mi segunda maratón. Yo creo que yo empecé pues como a implementar cositas en C++. Fue cuando me dijeron, ya sí tiene que implementar, ya no puedes escribir, no me sabía ninguno de esos trucos. Genio matemático, yo creo que nunca lo he sido. Pues yo tengo como mi afición por las matemáticas y por eso es ingeniería matemática, pues, pero que yo te diga, yo soy Pascual Restrepo, pues que fue a la mundial en Japón de matemáticas, no, nada que ver, pues ni cerquita. Es totalmente dedicación y gusto, o sea, para mí lo más importante era que a mí me gustaba. Entonces yo me sentaba y decía, ay, tengo una hora de hueco que no tengo nada que hacer, ve, miremos un problemita, pues pongámonos a hacer uno. O este problema de la otra vez, ya a mí me la voló, vamos a tratarlo de implementar otra vez, ya que me miré la solución en internet, pues un Codeforces que tenían en el editorial, ya que miré el editorial y hace una semana voy a tratar de volver a leer el problema y hacerlo yo misma sin la ayuda de nadie más, que esa parte me ha parecido súper importante, porque es muy fácil leer la solución de otro y decir, uy, sí, súper fácil, pero después uno olvidarse un poquito de eso y tratar de volverla a traer y o implementarla uno solo es una cosa totalmente distinta y realmente yo creo que ahí es donde está el aprendizaje. Entonces sí, es totalmente dedicación y ahí le tiene que gustar a uno para poderle dedicar el tiempo. Yo creo que alguien que diga, uy, qué pereza las maratones, pero yo solamente porque quiero ir a viajar a la mundial que es no sé, todas han sido en Rusia últimamente, pero desde en Rusia me voy a poner a estudiar, no, realmente le tenés que tener un gusto a las maratones, a los problemas matemáticos, a los algoritmos. Yo me acuerdo que le pedí al niño Jesús el libro de Cormen, es que aquí donde me ven, o sea, yo soy muy nerda, a mí me gustaban mucho las maratones, el libro de Cormen de algoritmos, la Biblia esa, que es como azulita con blanca, ese fue mi regalo de Navidad del niño Jesús una vez y yo me lo leía, me parecía lo máximo. El de Stephen Halling de programación competitiva, ese me lo leí ya tarde, ya cuando estaba enseñando el semillero, pero también me pareció como interesante la forma en la que relaciona ciertos algoritmos con los problemas, entonces puede ir uno directamente al problema y lo ensaya en la ACM. No, pues realmente sí es gusto y dedicación. Aquí pues nadie nació con el conocimiento de las maratones de programación, nadie de los que conozco que han ido a la mundial se lo ha ganado porque sí, porque innato es demasiado teso, demasiado tesa, entonces llegaron allá. No, realmente en todos siempre he visto mucho trabajo y mucha dedicación. ¿Y cómo fue todo ese proceso para llegar a Google? El proceso para llegar a Google, ¿esto fue lo que preguntaste? Sí. Bueno, yo me gradué de AFIT y yo tenía un trabajo en otra compañía en Estados Unidos que se llama TripAdvisor, no sé si lo conocen, un buito. Pues yo hice las entrevistas con ellos porque mi mejor amiga estaba haciendo au pair de una de las directoras de allá de TripAdvisor y me dijo, ¿quieres entrevistar? Y yo, bueno, entrevistemos, pues como porque no estaba visitándola yo en Boston y me hicieron pues allá entrevistas. Y me fue súper bien y me hicieron ofertas, yo no me iba graduada de AFIT y yo dije, listo, perfecto. Y al final no me salió la visa de trabajo, entonces yo me había graduado de la universidad, estaba esperando mi visa de trabajo para empezar y no me salió porque esa es una lotería en Estados Unidos. Entonces se canceló el contrato y yo dije, ¿ya qué voy a hacer yo? Entonces ahí fue cuando empecé a mirar pues como otras opciones y decidí hacer la maestría. Y si tú vas a empezar la universidad, si estés entre graduación y maestría, puedes hacer una pasantía en Google. Entonces apliqué a la pasantía en Google. Fue incluso Andrés y Santiago con los que yo fui a la mundial, los dos ya estaban trabajando en Google, o Santiago no estaba trabajando, pero ya había hecho una pasantía, él hizo su práctica pues de AFIT como la pasantía de Google, y me dijeron, no, aplicada, súper bueno, trabajé súper bien, y yo, no, pero es que ustedes saben que yo soy súper boba, yo no voy a pasar, yo soy ingeniera matemática, y a mí, ¿para qué me van a usar como ingeniera de software? O sea, yo no sé hacer software, yo sé matemáticas, y yo sé problemitas de algoritmos, y ya, pues, yo no sé nada más. Me dijeron, no, aplica, y yo, bueno, entonces apliqué, y me terminó yendo muy bien, e hice mi práctica
en procesamiento de datos, o sea, nada, yo no tuve que construir un servidor web, ni usar Node.js o cosas pues que no tengo ni idea de qué son, pero he escuchado por ahí los términos. Entonces, no, o sea, no tuve nada que hacer nada de esas cosas que a mí me asustaban, sino que fue como ingeniero más de procesamiento de datos, entonces me pareció muy chévere. Y ya después de eso, uno puede, si te va bien en la primera pasantía, hacer la segunda. Entonces hice la segunda pasantía en Google Ads, que es donde estoy en este momento. Y ya después de Google Ads, bueno, eso yo ya estaba haciendo la maestría, cuando hice mi segunda pasantía ya estaba haciendo la maestría en computación. Y ya después me hicieron oferta para trabajar tiempo completo en Google y yo la tomé. O sea, yo solamente tuve que hacer mis entrevistas de pasantía y como hice 2 pasantías ya fue suficiente para tener la oferta a tiempo completo. Y yo llevo ya 3 años y medio en el mismo equipo de Google Ads. ¿Y qué haces? Yo hago automatización de anuncios. Entonces Google Ads es la plataforma para los anunciantes. Cuando nosotros llamamos nuestros usuarios, el de Gmail, somos nosotros los que abrimos Gmail y todo. Para Google Ads son los anunciantes, o sea, los dueños de negocios o los de mercadeo o los, pues sí, los de mercadeo de una compañía más grande que manejan toda la campaña de anuncios y dicen, yo quiero poner que mi anuncio sea hoteles en Medellín, venga y búsquenos ahora mismo, somos el Hotel Intercontinental, reserve ahora, algo así, ¿cierto? Mi trabajo es automatizar esos anuncios para que cuando el anunciante llegue a nuestra plataforma le decimos, este anuncio puede ser bueno para vos, también está relacionado con tu página web, puedes analizar esta categoría, se está cayendo la nieve, qué susto. Es que estaba nevando y ya se está cayendo la nieve del techo, así. Bueno, en fin. Y entonces sí, hago toda esa automatización de anuncios y las plataformas de sugerencias para el anunciante, todo desde la parte del backend, o sea, yo no toco nada de lo que es visible al usuario, sino los servidores en la parte de atrás que le hacemos el request y retorna cuáles serían los anuncios que debemos sugerir. Cuando dices el backend, es que es más como el funcionamiento de cómo el servidor contesta esas queries o ya como del sistema de sugerencias propiamente, como qué le sugiero a qué persona. El segundo, o sea, uno puede construir el servidor. En mi caso yo construí un servidor pequeño, pero tenemos uno grande que lo mantienen pues los Site Reliability Engineers, son ingenieros pues, que verifican que todo esté funcionando, y dentro de ese servidor yo hago el algoritmo que lee los datos, saca la información del anuncio, lo retorna, toda esa parte. Y el que lo llama es el servidor del frontend, que son todos los que hacen la parte web y la parte visual, la parte de la aplicación en Android, la parte de la aplicación en iOS, y toda esa parte, tenemos todo un equipo que hace la parte visual. Pero yo no toco pues nada de eso, entonces no me pregunten, que no sé. Muy bacano, y eso es con inteligencia artificial. Tenemos como de todo, ¿cierto? Como estamos generando texto y tenemos que tener texto de alta confianza, entonces hay mucha extracción, muchos algoritmos de Natural Language Processing, pero también hay cómo relacionamos cuáles son, de acuerdo a estas palabras clave, cuáles son anuncios buenos para este anunciante, de acuerdo a este contenido de la página web. Entonces también son como embedding, no sé cómo se dice embedding, el mapeo pues de una palabra a un espacio n-dimensional en el que puedes relacionar una palabra con otra y decir cuáles son las palabras que están relacionadas. No sé cómo se llama en español. Creo que es embebimiento, algo así. Pero pues sí, entiendo. Pues, embedding en inglés, pues por si lo quieren buscar. Embedding. Bueno, sí, pues son como cositas así, y también la parte interna de cómo representamos los anuncios en diferentes plataformas. Entonces algo más como hablar a un backend, más backend dentro de Google para decirle, ve, estos son nuestros anuncios, escríbalos así, manéjenlos en esta plataforma, también como todo ese manejo, es lo que hacemos en mi equipo. ¿Y cómo fue ese proceso de adaptación a Google, ya que tú dijiste que aplicaste para un puesto como de ingeniero de sistemas y
y tú estás preparada como para cosas de matemáticas? Realmente yo pensé que iba a ser horrible, que me iban a decir, vos sos una boba, vos no sabes nada de esto, como nunca habías, pues por ejemplo yo no conocía un archivo .h en C++, y yo cuando llegué, es que tengo que hacer un .h, ¿esto qué es? Ay, yo porque no sé nada de eso, porque obviamente yo lo que hacía era un main que corría esto y mándelo al juez y el juez le decía, bueno, si estaba bien o no. Entonces ya como construir a gran nivel, nada, o sea, todo lo podía preguntar, nadie nunca pensó que uno era absolutamente estúpido, te dan tiempo para aprender, te enseñan, pues la mayoría de las cosas que he aprendido yo realmente las he aprendido desde mi pasantía de Google en adelante. Obviamente toda la parte algorítmica y la matemática pues que aprendí en la universidad, pero había muchísimas cosas que yo no sé o que todavía no sé y sigo aprendiendo en mi trabajo, entonces eso siempre ha ayudado bastante. Entonces no se desanimen si ustedes dicen, es que yo soy más matemático. Hay muchos matemáticos en Google, hay muchos equipos también que son más de investigación, de backend, pues hay muchos de frontend, si ustedes también son ingenieros pues metidos como en el frontend, yo de eso no sé nada, pero también hay muchas posiciones de eso, entonces hay de todo, y de todos los lenguajes de programación. Entonces no es como un perfil específico, es una empresa tan grande que necesitan de todos los perfiles. Y a pesar de eso, de pronto habría algo que tú le recomiendas a los ingenieros matemáticos para complementar como la formación en computer science y esos temas. Sí, yo sí pienso que nosotros en ingeniería matemática somos un poco más enfocados en MATLAB, en la computación científica. Yo diría que traten de meterse más como en lenguajes un poco más mainstream. Entonces pueden hacer la misma computación científica pero en Python, por ejemplo. Yo recomendaría pues como ese tipo de cambio, realmente porque es más deseado en la industria y es más común. Cuando uno llega y le dicen a empresas que necesito MATLAB, no tienen la licencia de MATLAB en general, son más que todas las universidades que trabajan con eso. Entonces como aventurarse y tratar de hacer las cosas en un lenguaje distinto, con las bibliotecas que hay públicas para hacer diferentes cosas. Pues sí, es que C++ es un poco difícil hacer esas cosas, pues como digamos que si quiero hacer procesamiento de datos o NLP o cosas así, pero en Python es mucho más sencillo, ya hay librerías metidas con eso y que traten pues de hacer proyectos que les parezcan chéveres, es un reto bacano. O sea, yo lo hacía pues con las maratones, pero si alguien está pues como más aficionado a la parte de software o cosas así, o de la inteligencia artificial, pueden hacer a mí me parece muy chévere que cuando estoy jugando tal videojuego, cuál sería el ranking de los jugadores, cuáles serían los movimientos que uno tiene que hacer para que mi ranking subiera o algo así. Entonces es un algoritmo que le das cierto input y te saca el ranking. Pues no sé, estoy inventando como cosas, o proyectos así que les parezcan chéveres, y eso realmente le enseña a uno bastante acerca de lo que tiene que hacer, y tiene uno que buscar recursos en línea. Entonces, como si están más interesados como en esa parte del desarrollo de computación y la ingeniería de sistemas, que se metan con las demostraciones de algoritmos matemáticas. A mí eso me encantaba, o sea, demostrar que un algoritmo está correcto, y entonces te vas metiendo como la parte más algorítmica, después tratar de implementar ese algoritmo, o hacer un proyecto con datos que sea como más open source, o en Python o cosas así, o pues no sé, diferentes cosas que lo saquen a uno de su zona de confort de MATLAB y de solamente los problemas matemáticos, y expandir un poquito. Los del público que no quieren preguntar nada, que estamos de Santiago y yo acá. Yo quiero sí, preguntar algo. No, dale. No, dale, Isabel, tranquila. ¿Tú qué tanto sientes que te sirvió como tu preparación como ingeniera matemática para estar donde estás? Pues sientes que la carrera de verdad te aportó mucho o no tanto. No, yo digo que sí. Pues primero, si no hubiera existido ingeniería matemática, yo no habría nunca en mi vida pensado estudiar ingeniería de sistemas. Y eso pues que conocía gente, tenía amigos que estaban estudiando ingeniería de sistemas, pero a mí jamás pues se me hubiera ocurrido eso. Es que yo les digo, yo no sabía qué era programar, no sabía que había diferentes lenguajes de programación. O sea, para mí eso fue como así, es que hay diferentes lenguajes, es que pues, o sea, Java es una cosa y Python es otra y C++ es otra, pues, yo no sabía nada de eso. Yo pensaba que todo era la pantallita negra que escribía la gente así cositas y eso era programar.
Entonces, pues eso fue lo primero, o sea, tener un lugar donde llegar y un lugar en el que me enseñaban diferentes cosas. Es que yo también, pues yo no fui directamente a programación, yo me metí por un lado en computación biológica, entonces yo tomé una electiva en biología, y entonces cogía todos los algoritmos de procesamientos de ADN y cosas así, me parecía súper bacano. También las partes de modelación y simulación, heurística, probabilidad, todo eso me parecía súper chévere y me presentaron como diferentes cosas de las que yo pude al final escoger, esta es la que más me gusta. Y bajo esa tuve toda la fundamentación matemática para hacer las cosas. Por ejemplo, yo llegué a mi maestría en computación y había una materia que se llamaba fundamentos de computación, algo así, que yo pensaría, listo, pues debe ser súper básico, estos son algoritmos y cosas. No, era como demostraciones matemáticas de algoritmos y de cotas de cuántos bits de procesamiento necesitarías si tuvieras hacer una máquina de Turing de yo no sé qué. Y yo decía, yo conozco máquinas de Turing, a mí me las enseñaron en la universidad, yo ya sabía que era eso, yo lo vi en lenguajes formales y autómatas, ¿cierto? O sea, todas esas cosas, y yo ya sé hacer demostraciones formales, yo cogí análisis 1 y análisis 2 en la universidad, pues en el pregrado. O sea, realmente toda la fundamentación matemática. Cuando yo cogí aprendizaje de máquinas y todo eso, yo tenía toda la fundamentación de álgebra lineal bien solidificada para poder entender cómo son los algoritmos de machine learning, además pues de la parte computacional. Entonces de todo, o sea, yo no creo que ninguna materia que yo tomé, bueno, de pronto una ahí que yo sí pienso que ¿qué es eso? Pero bueno, estuvo chévere. Pero en general toda la fundamentación que tengo yo y toda la base es por toda la base matemática que yo hice. Entonces yo nunca diría pues que a mí no me sirvió para nada, claro que sí. No sé si yo respondo a tu pregunta, Isabel. Y digamos lo de modelación y simulación, ¿sientes que ha tenido como algún impacto en tu vida laboral o en la gente que te rodea, pues como en tu entorno de trabajo? No, pero tampoco fue paradigmas de programación, que también tomé una lectiva y aprendí a usar Prolog. Pero todas son como, para mí aprendizaje son como caminos neuronales que uno solidifica y dice, yo ya sé programar lógico, y porque aprendí a programar lógico mi cerebro puede aprender otras cosas diferentes, o sea, tiene esa flexibilidad de aprender cosas distintas. Entonces, pues como específicamente que yo te diga, estoy usando, pues de pronto cadenas de Markov en algún momento han salido, pero yo estoy usando pues lo que aprendí en simulación de Monte Carlo para mi trabajo del día a día, no. Pero tampoco estoy usando pues el algoritmo de máximo flujo, ni BFS, pues yo creo que no he escrito un BFS en el trabajo en 1000 años, pero son como solidificaciones, pues bases sólidas en donde uno puede construir ciertas cosas diferentes y son habilidades de poder pensar de una estructura diferente de pronto una persona que no tuvo modelación y simulación. Muchas gracias. Creo que el que siguiera Neyer por preguntar. Sí, si quieren, yo sigo. Bueno, primero te saludo y gracias por estar aquí. Yo quería preguntar cómo era esa rutina tuya de estudios, pues por estudios propios, por decirlo, sobre qué la programación y esas cosas, aparte de pues la carga semestral. Digamos, muchas veces, por ejemplo, a veces uno se concentra como en programar y esas cosas y se olvida de las otras materias de la carrera, y me pasa que algunas veces puede ir mal uno. Quisiera saber cómo era tu rutina de estudios, pues aplicándola a eso a la carga semestral. ¿Podrías decirme un poco? No sé. Pues yo creo que lo primero siempre es enfocarse en la carrera. Yo, como ya les conté, yo también decidí tomar menos materias en algunos semestres, como para poder tener más tiempo para los campamentos de programación a los que fui. ¿Qué fue lo que hice yo? Bueno, en un semestre fui a un campamento de programación en Brasil, y allá nos enseñó un ruso, el coach del equipo que quedó de segundo cuando yo fui a la mundial. El coach nos enseñó pues a nosotros como 3 semanas, entonces yo llegué tarde al semestre y no quería pues tomar las 6 materias o 5 materias, sino que tomé una materia menos, y por eso yo al final terminé haciendo un semestre más, también como para poderme enfocar en todo lo demás. Yo también en un momento tuve una monitoría, fui monitora de procesos numéricos o de métodos numéricos, y al final decidí pues como no tomar más monitorías porque no me estaba dando tiempo.
pero yo diría que lo primero es enfocarse en los estudios y después buscar en el tiempo libre la programación. Yo no creo que en algún momento pues yo hubiera dicho, uy, es que tengo que descuidar esta materia porque quiero ganar la maratón. Realmente no es mi carácter, ¿cierto? Mi carácter es, primero me voy a enfocar en los estudios, mis papás estaban pagando mucha plata por el semestre, quiero que me vaya bien, y además de eso, en el tiempo libre empiezo a buscar pues como otras oportunidades. Afortunadamente tenía tiempo libre, ¿cierto? Pero hay mucha gente que tiene otras responsabilidades y realmente no le da o tiene que trabajar mientras que estudia. Entonces yo digo que simplemente organicen las prioridades en lo que para ustedes es importante, y si en eso les gusta y pueden meter la parte de programación competitiva, me parece genial. Pero tampoco uno decir, es que tengo que dejar tengo que sacar todos 2,5 en todas las materias para poder hacer la programación competitiva. Yo les diría, bueno, de pronto no sería como el mejor uso de tu tiempo ni de tu plata en la universidad, ¿cierto? Enfócate primero en la cosa que es lo por que uno está pagando y realmente por lo que quiere obtener el título. Yo agrego algo que me acordé cuando estuvimos hablando una vez con Andrés Mejía, el que era tu compañero de equipo, Santiago y yo. Él nos comentó, pues me imagino que tú sabrás mejor, que él también llegó a un punto en el que cogía muy poquitas materias, porque su prioridad era la programación competitiva y él tenía una obsesión pues con el asunto del mundial, y al mismo tiempo trabajaba y todo pues como programador desde su casa, ganaba cierta plata ya, entonces como que él tenía semestres que eran de 2, 3 materias nada más. Sí, Andrés también deliberadamente quiso extender su graduación, entonces al final creo que su semestre era una sola materia o algo así, para poder tener pues como la programación competitiva, para poder competir en esa maratón nacional y en la suramericana. Entonces esa fue la elección de él, porque a él le parecía tan importante, era tan rico en su vida que lo quería hacer. Pero de nuevo, lo que yo les digo, el gusto, si uno tiene gusto por eso y realmente lo quiere lograr, uno busca cómo acomodar. Pero yo creo que en ningún momento Andrés dijo, no, es que yo voy a perder la materia de, no sé, telemática porque quiero estudiar la maratón de programación. Pues, o sea, Andrés siempre decía, voy a hacer la tarea de telemática y después hablamos, que es que tengo muchas tareas, pues estudiamos por tu lado, ya después miramos, por ejemplo. Tenemos algunas preguntas en el chat. Preguntaba Omar Becerra, ¿el portafolio de proyecto tiene peso en una entrevista o tiene más peso la prueba técnica? Yo creo que es un poco de ambas. O sea, la entrevista técnica sí la tienes que pasar, pero la parte de proyectos personales, ya por lo menos Google tiene pues unas entrevistas en las que te preguntan de tus proyectos personales, de cómo trabajas en los proyectos, de cuáles son los retos que has tenido, cómo los has manejado, y también ayuda mucho a que la hoja de vida sea más visible y sea más atractiva, ¿cierto? Si yo tengo 2 estudiantes que les va similarmente bien en la universidad, pero uno además de eso muestra una pasión por algo relacionado con la ingeniería de software en sus proyectos personales, yo creo que sería como más probable que esa persona sea la que reciba entrevistas más rápidamente. Yo no miro pues no miro hojas de vida, pero es lo que he escuchado que tiene como peso. Julián Ramírez también nos pregunta qué se puede hacer en la universidad, qué aporta el resumen y además en qué semestre más o menos se podría aplicar a una práctica. En la práctica, pues respondo a la segunda primero. Si estás en una universidad en Colombia, tiene que ser después como del segundo año. Pero en general, si has visto estructuras de datos y algoritmos y piensas que puedes responder pues las preguntas y te va a ir bien, también puedes aplicar antes. Pero no existe como ese programa que se llama acá en Estados Unidos STEP, que son pasantías específicamente para estudiantes de primer año y segundo año, sino que ya les tocaría pues como una ingeniería de software general, que son un poquito como más difíciles las entrevistas que digamos STEP, que además de eso son en grupitos, entonces son 2 o 3 pasantes o 2 o 3 interns juntos en un proyecto, o sea, como que se ayudan un poquito más y hay más apoyo. Pero si sienten que les puede ir bien y les ha ido bien con LeetCode, pueden aplicar incluso antes del segundo año, pues antes de llegar al de estar entrando al tercer año.
¿Y qué se puede hacer en la universidad? Yo creo que de todo lo que muestre como la pasión por la computación, para mí fue los semilleros de programación competitiva. Para otra gente puede ser monitor de ingeniería de software o monitor de, yo no sé, yo fui procesos numéricos porque me gustaba la parte numérica, pero pues monitor de alguna materia, alguna actividad pues que sea un poco más allá de yo hice las actividades de la universidad. Hay gente que también trabaja como freelancer o trabaja en alguna compañía pues como cuarto de tiempo, medio tiempo, mientras que está trabajando. Eso también son aportes como muy buenos. No, pues como en general todo lo que vaya un poco más allá de las materias y tener haber visto las materias que ellos requieren, pues estructuras de datos, haber tenido como una fundamentación en algoritmos y en algún lenguaje de programación. Como yo creo que esas son como las 3 materias que piden para las pasantías y para las tiempo completo, para ser pues como recién graduada. Listo, Santiago Espina dice que luego de que uno hace la entrevista, ¿qué habilidades se necesitan para mantenerse en la empresa, en Google, por ejemplo? Yo creo que es la habilidad de aprender, ¿cierto? No creo que sea como tienes que saber X o Y o Z. Primero porque Google tiene todas sus plataformas, son internas que nunca las has visto. Entonces es como monitorear el servidor, lo monitoreas desde la plataforma interna. Cómo incluso construir el código, o sea, cómo compilar, es una plataforma interna. Cómo hacer testing, todo es un lenguaje de programación interno. Entonces, nada, la habilidad de aprender y la habilidad pues como de preguntarle a la otra gente y no tener el susto de que piensen que uno es un estúpido, pues porque les voy a ser muy sinceras, a mí al principio me daba pena preguntar en mi pasantía y después me di cuenta, es que yo, pues o sea, ya Ana de hoy dice, es que Ana en ese momento sí eras estúpido, o sea, claro que van a esperar que preguntes, eres un maldito intern que acaba de salir de la universidad, pues todavía estás estudiando, todo el mundo espera que hagas preguntas, y yo no, van a pensar que soy boba y que yo no sé nada, y entonces no voy a preguntar nada, y era tratando de mirar toda la documentación y no encontraba, y ya pues como una semana después preguntaba, y yo, ay, no hubiera preguntado, pues, o sea, a la hora, me hubiera ahorrado tanto tiempo. Entonces sería pues como el consejo que yo les daría, Ana futuro, a Ana de atrás, entonces sería como a gente como ustedes que apenas estarían empezando. De pronto te acuerdas de alguna primiparada que hayas hecho en Google, algo así. No, pues como nada en específico. Pues yo no lo voy a decir primiparada de Google, pero de trabajar en Estados Unidos, entonces yo era, y le preguntaba a mi jefe, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué significa tal cosa? ¿Qué significa tal otra? Entonces yo estaba en las reuniones con mi cuadernito y anotaba lo que decían, y por un lado anotaba lo que yo no entendía, y después llegaba y le preguntaba a mi jefe, ve, ¿qué fue tal? Pues ya cuando ya sabía que podía preguntarle, ¿qué significa esto? ¿Qué significa tal otra? ¿De qué están hablando? Porque yo estaba trabajando en un proyecto que era construir pues como una ala voladora, entonces hablaban de un montón de temas mecánicos, de ingeniería mecánica y de ingeniería de control que yo nada que ver, entonces ¿qué es esto? ¿Qué significa tal cosa? Entonces sería como mi primiparada, pero perder el miedo a preguntar, porque si no, yo no hubiera nunca entendido qué era de lo que estaban hablando en esa reunión. Yo me sentaría hay que preguntar. Hola, ¿puedo preguntar? Sí, dale. Ana, ahorita que estabas hablando sobre pues, lo que haces en Google, ¿has trabajado, digamos, en algún proyecto, pues mientras estás en Ads, no sé, en algún otro como proyecto, no sé, trabajando también con NLP o pues otras herramientas que ofrezca pues Google? Pues has tenido como la oportunidad también de estar como en otros equipos, otros proyectos, al menos por un corto tiempo o algo así. No, Google sí tiene como una opción del proyecto de 20%, pero entiendo pues que los proyectos de 20% terminan siendo no que trabajas 80 en tu proyecto y 20 en otro, sino que trabajas 100 en tu proyecto y 20 en otro. Y he decidido pues como más enfocarme en mi equipo directamente. Lo que sí tengo son muchos trabajos, lo que llaman cross-functional, o sea, con otros departamentos y con otros equipos, entonces hay que interactuar mucho, y uno de esos, por ejemplo, es hay otro equipo grande
en Ads que se encarga de hacer extracción de la página web o que se encarga de hacer algoritmos de traducción de una ad a otra. O sea, gente que realmente el 100% de su trabajo es trabajar en un algoritmo que extraiga de la página web. Entonces, como ir a hablar con ellos y tratar de incorporar como el algoritmo de ellos dentro del nuestro, trabajar con ellos para proporcionar datos o evaluar nosotros el modelo con nuestros datos. Entonces, como trabajar con otros equipos, pero no directamente, pues como por fuera de mi área de trabajo. ¿Y has pensado en pasar a otra área y explorar otros, digamos, horizontes dentro de la empresa? De pronto. Pues sí, yo creo que en un futuro tendré como el deseo como de mirar otros equipos y otros proyectos. Perfecto, gracias, Ana. Con gusto. Julián preguntó, entonces un colombiano no tiene posibilidad de entrar a STEP. Un colombiano tiene posibilidad de entrar a STEP si está estudiando en un pregrado en Estados Unidos. O sea, no es como que sea por nacionalidad, sino por estar estudiando un pregrado en Estados Unidos. No me pregunten exactamente por qué, yo creo que tiene como ciertas connotaciones legales. Pero eso es lo que entiendo. Puede que ya lo hayan cambiado, entonces no, yo no soy pues como la fuente de verdad de reclutamiento de pasantías de Google. Si no, vayan a google.com/students y allá se fijan cuáles son las opciones que tienen, porque puede que ya lo hayan cambiado, yo esté equivocada, pero la última vez que yo supe tenía que ser estudiante en Estados Unidos. Y si es estudiante de posgrado, puedes entrar, si es estudiante de posgrado, a la pasantía de SWE, la misma que les estoy diciendo, de ingeniería de software, no a la pasantía de STEP. O sea, STEP es un programa solamente como diseñado para gente muy nueva, pues para estudiantes muy nuevos, y es como mucho más guiado que una pasantía de ingeniería de software completa. Si él tiene su posgrado, ya es una pasantía de ingeniería de software normal, que fue pues como lo que hice yo ya cuando estaba haciendo la maestría. Yo tengo una pregunta. Dime. Hola, No sé si te acuerdas. Esteban. ¿Cómo estás? Bien, no esperaba que me reconocieras, pero hola, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien. Te tengo una pregunta. ¿Cómo crees que afectó el hacer tu maestría? ¿Sí te cambió la perspectiva en algo? ¿Mejoró algo? Yo creo que es un tema como de conflicto, porque yo dije, voy a hacer la maestría en ciencias de la computación para yo coger toda esa fundamentación de ciencias de computación que no tuve en ingeniería matemática. Pues porque yo me metí por el lado matemático, entonces me voy a obligar a meter mal por la parte de computación. Y terminé cogiendo todas materias teóricas en matemáticas. Entonces, no. Porque yo te diga que me sirvió, no, fue muy chévere, fue muy bacano. Yo pues demostré cotas de certeza de qué tan certero va a ser un algoritmo de machine learning, que no te va a servir para ni miércoles en ningún momento, pero es como que nota. O sea, yo realmente puedo demostrar que un algoritmo de machine learning, cuando hace X iteraciones, va a tener un error menor a X, pues a 1 sobre X a la 2, o yo no sé, pues realmente hay diferentes algoritmos. Y entonces yo era capaz de demostrar eso. No me pregunten, ya no tengo ni idea. O cogí teoría de números, combinatoria 1 y combinatoria 2. Que yo te digo porque combinatoria me ha servido mucho, no, pero a mí me gustó mucho coger esa materia y fue con un profesor que era súper élite en combinatoria y súper respetado, entonces yo dije, tengo que coger combinatoria. Y yo leo mis notas ahora de combinatoria y no tengo ni idea de qué era lo que yo estaba haciendo. Pues era como matemática ya muy, muy matemática, pero a mí me sirve, pues yo digo que eso todo le sirve a uno para pensar de cierta forma. Yo creo que todos los problemas de demostración, yo ya cojo un problema de lead code, digo, tengo que mantener la invariante en el loop para que esto se mantenga así. Entonces, ¿cómo mantengo la invariante? Si mantengo el arreglo ordenado y meto un número, tiene que ser siempre mayor a los demás, o lo tengo que meter en tal parte del loop. Listo, ya. Entonces, como pensar diferente, porque ya estás pensando en la invariante que tienes que demostrar que el algoritmo mantiene. Entonces lo utilizo en una programación, pues sería como lo único. Pero que yo te diga, pues no puedo hacer mi trabajo en Google si no tengo maestría, 100% falso. No, yo estoy seguro que lo podrías hacer aún sí, con medio pregrado, pero...
Pero no quería saber como qué tanto te había como funcionó la maestría. No, pues a mí me sirvió porque pues la maestría en Estados Unidos te da permiso de trabajar 3 años en Estados Unidos sin tener que sacar visa de trabajo. Entonces, mucho más fácil pues las entrevistas o que las empresas te consideran porque no te tienen que sacar visa de trabajo sino en 3 años. Y me sirvió porque salgo de una universidad pues como más reconocida, pero en general yo tuve mi pasantía sin haber puesto pues que estaba en ninguna universidad de Estados Unidos, pues reconocida entre comillas, pues que ellos conocen, no he escuchado en Estados Unidos. Y yo creo que esas dos pues sí como que ayudan un poquito más en general, pero de igual manera podría yo haber salido de AFIT y como Santiago Palacio ir a Google Australia, por ejemplo, que no tiene restricción de visa pues tanto como Google Estados Unidos, entonces no creo que hubiera habido ningún problema como por ese lado. Ana, Gracias. ¿me escucha? Sí. Ana, te iba a preguntar, ¿qué tan fuerte fue cuando empezaste a Google, por ejemplo, llegar y ver un proyecto que pueda tener 5.000 líneas de códigos y cuando vos salís del pregrado no tenés experiencia pues de proyectos que no superan ni 500 líneas de código? ¿Cómo es llegar a pensar en un proyecto que puede tener 1.000 líneas de código que han habido muchos programadores en él? ¿Cómo llegas a impactar en el negocio en Google? Pues, ¿qué tan fuerte puede ser ese cambio? Yo creo que la mejor respuesta es: nuestro proyecto tiene muchas miles de líneas de código, yo no las conozco. Entonces, no vas a conocer el 100% del código como lo haría pues uno normalmente en un proyecto más pequeño. Y a vos no te sueltan el proyecto. Este es nuestro servidor, mire todo el código. Pues jamás te van a hacer eso, sino que te explican, ve, a un alto nivel así es como funcionan las cosas. Aquí es donde construimos tal pedazo. Mira este código y ahí tenés que meter tu nueva función. O sea, vos te dicen, mira específicamente en esta función, en este pedazo y aquí tiene que ser. Y ya después cuando uno empieza a conocer, ve, esto lo llamaron de por acá y de a poquitos va uno como expandiendo. Yo te digo que aún hoy en nuestro servidor pues grande, yo no sé absolutamente dónde pasa todo. O sea, yo sé, aquí se generan los anuncios porque yo trabajo en anuncios y alrededor de esto pasa acá y esto pasa por acá y aquí retornamos pues lo que saca el servidor y así podemos hacer el testing, pero pues como dónde generamos la estrategia de cuánta plata gastar, no tengo ni idea. Pues en algún momento, si lo necesito, le pregunto a la persona que se encargaba de las estrategias de monetización, pues de cuánto pagar por cierto anuncio. Le pregunto dónde está el código, dónde están esas cosas, pero es una base tan grande que uno no alcanza a conocer pues absolutamente todo, y sabe a quién preguntarle. Al final de cuentas es saber a quién preguntarle dónde están ciertas cosas. Pregunta Sara Gallego, que tú nos contabas sobre el enfoque que tuviste sobre biología. Nos pregunta por qué abandonaste ese enfoque. Porque Google AFIT no tenía biología en ese momento, no tenía el pregrado, entonces era la única materia que podía coger. Y la cogí. Pues, por parche. Y me pareció muy buena, y al final el profesor fue el que abrió el pregrado de biología en AFIT, pero era como parte del pregrado de ingeniería química, o ingeniería de procesos, creo que se llama. Bueno, pero yo creo que ya les quiero hacer preguntas a ustedes. ¿Cuántos han ya competido en alguna maratón nacional? Yo veo la mano de Esteban y ya. Sé que no se puede alzar la manito, pero nosotros también. ¿Usted no puede alzar la manito? Exmaratonistas cuentan. Sí, se puede alzar la mano. Yo creo que yo... Ay, no, porque este no es el interno. Ay, qué tan raro. Es que, pues yo tengo... mi Google Meet es diferente y uno puede alzar la manito. Lo siento. Un Google Meet más chévere. Que puede alzar la manito. Pero, pues, en general, como ustedes que los conocen, dirían que la mitad, menos de la mitad, más de la mitad. No, yo diría que muy poquitos, porque es que además, no sé si sabes que ha estado todo parado por la pandemia. Sí, pero no van a hacer Entonces, una maratón virtual en febrero, o ya movieron eso. la volvieron a mover, sí, va a ser en mayo, no, en junio En y en junio. julio.
En junio es la Ah. nacional y en julio la regional. Ah, ok. No, es que yo, como le dije a Cardoso que yo no iba a participar este año, yo creo que me quitó de la lista de mails. Supe hasta hoy era que lo iban a hacer en febrero. Ah, bueno. Pero entonces, mi pregunta para ustedes es ¿por qué no han competido? Pues una respuesta muy válida es no tengo equipo, y aquí pueden, el que escriba no tengo equipo, ya empiezan a conocer amiguitos o amiguitas que necesitan buscar equipo. Pues yo diría, pues, como una recomendación. Hay Y si dos con cosas. ustedes hacemos una rifa. Yo me Creo pido con que, Ana. creo que hay dos factores, no, yo también. Hay dos factores que influencian ahí, y es que la mayoría, o sea, digamos la mayoría son nuevos, se renovó, si no estoy mal, el año pasado como que toda nuestra planta de programadores se cambió. Y lo otro es, se limitaron mucho el número de cupos de este año, entonces teníamos muchos equipos y al final solo dejaron participar a 2. Ah, ok, sí, pues porque no es como dos equipos por carrera. No, son 2 equipos por universidad. Ah, bueno, no, entonces, ¿quieren participar en una maratón interna de AFI para decir cuáles son los 2 equipos que salen de la universidad? Pues bueno, con Code Forces o en un, no sé, en alguna cosa, pues, no sé, yo sí los animo pues mucho para que se metan. La verdad, a mí me gustó. O sea, yo ya les yo creo que el lema de todas estas charlas, a Ana Nerde le gusta la programación y lo hacía porque le parecía bacano. O sea, ustedes no saben el bullying que me han hecho porque yo digo, qué rico hacer un lead code. Qué rico hacer un code force. O sea, a mí me miran, Ana está loco. Pero bueno, a mí me gustó. Entonces, pues, o sea, ojalá ustedes lo intenten y a los que les guste, pues, lo sigan enfocando, porque la verdad, pues sí tiene que tener gusto para el nivel de dedicación que hay que hacerle, pero tiene muchas ventajas. Pues yo les digo que hasta hoy en día, si yo fuera a mandar la hoja de vida a otra compañía, solamente el hecho, pues, de que yo competí en ICPC, la gente de una vez dice, esta persona es buena. Entonces, pues yo lo trataría pues como de inculcar en nuestras futuras generaciones. EAFIT, yo creo que fue pues muchos años de las universidades de Colombia que mandaba gente a la mundial, entonces quisiera pues como que siguiéramos ese legado. Yo desafortunadamente ya no les puedo dar clases, yo les daba clases a Esteban, y Esteban era uno de los mejores estudiantes. No. Era todo aplicadito y hacía todas las tareas porque yo les ponía tareas y todo. No, qué ternura. Estaba mirando más de diapositivas que tarea, es que solución de la tarea de la semana anterior, y yo, ay, yo sí era tierna. El pequeño Foronda. Sí, era súper chévere eso. Hacía todas las tareas, porque yo tenía scoreboard y todo de la gente que hacía las tareas, entonces ponían el problema y el problema aparecía en verde y aparecía el scoreboard y Esteban siempre era los primeros en lugar, si no es que era el primero en las tareas. Incluso me inventaba cosas raras. Me acuerdo mucho que una vez no sabía un DP, creo que era el Command Subsequence, entonces metí como dos DPs diferentes para sacar el tercero. Y vos después me regañaste y me dijiste como no, ese es un solo DP. Ay, qué importa, yo no te regañé. Ay, no, yo no regañé. No regañé en el mal sentido, pero me acuerdo mucho de eso, como no, ¿para qué hiciste eso? Ahí existe otro. Y yo como que, bueno. Pero es que uno no sabe, porque no sabes cómo el que no ve, ¿sí? O que pues, o sea, si llego yo, no. En Google a veces llega uno y escribe un código súper raro y dicen, Google ya tiene esa función para hacer más cosas que acabas de hacer 3 horas escribiendo, ¿cierto? Entonces, pero hasta que uno más no comete el error, uno no sabe, pues no sabe qué es lo que debería estar haciendo, ¿cierto? Sí, no, incluso fue lo más de bacano porque me acuerdo mucho que en esa discusión empezamos a analizar el por qué los otros 2 que había metido funcionaban, que no teníamos como la base matemática de por qué exactamente funcionaban bien, pero funcionaban. Bueno, me alegro. Yo no me acuerdo. Pues bien, yo no me acuerdo ni siquiera de los programas que escribí yo como Problem Center en la Nacional. Yo sí. Yo ¿No te acuerdas? Pajarito. No, yo me acuerdo mucho del de Will Cars. Me acuerdo que me salió a mí en la Nacional. ¿Y cómo es? Que tenías como un string que iba a tener como signos de pregunta y de asterisco.
y que podías machar como cualquier letra ahí, y me acuerdo que yo decía como qué ejercicio tan difícil, y cuando vi el autor, Ana Echavarri, yo no. Ay, yo no me acuerdo, tengo que mirar. O sea, Digo, ese no lo hago. Apenas vi ese nombre, yo. Sí, yo también estoy en esa competencia. Ay, qué pecado. Pero lo que pasa es que yo oí un problema una vez en una maratón que no lo resolvió sino un equipo, no lo resolvió nadie. Y yo, qué Yo creo que pesado. era ese. Pero, perdón. No, pero Sí, ya, no. porque es que ya después ya no tenía tanto talento, porque ya no pasó tanto tiempo en las maratones. Entonces ya después empecé a poner problemitas más fáciles, porque era lo que se me podía ocurrir, pero de pronto en esa época fue como recién salidita, y fijo estaba en una clase de matemática ahí de demostración de yo no sé qué en la universidad, y yo, uy, qué chévere, esto va un programa de maratón. Perdón. Ahora yo quería agregar algo que no sé cómo habrá sido en tu caso, que me pasó a mí y le ha pasado a varios de mis compañeros, es que uno al principio como que todo es muy difícil, pues como que es difícil al desarrollar rápido como esa pasión y ese gusto de verdad por hacer competencias, por hacer rondas de code forces, por hacer problemas, porque inicialmente todo es como muy frustrante, pues como que uno tiene un bug y se queda ahí una hora y se da cuenta después de que era una cosa súper boba y no entiende nada y no sabe qué hacer nunca. Entonces como que en tu caso, ¿cómo hiciste como para romper esa barrera, esa dificultad inicial y ya llegar a ese punto en el que se convirtió como un hobby, pues como una pasión? Yo creo que, pues primero yo empecé, como les conté, con el Coding Bat, que era hecho para gente que apenas estaba aprendiendo a programar. Y ahí fue cuando yo descubrí, estos problemitas realmente son como bacancitos. Entonces empiecen con algo simple. Esa sería como mi recomendación. Bugs siempre va a haber, y bugs siempre van a ser frustrantes. O sea, solamente hoy en Google, ayer, pues lunes y martes, mi trabajo fue 80% tratar de encontrar un hijo bug, que, o sea, yo les digo que me siento la persona más estúpida porque lo único que tuve que hacer es volver a compilar la cosa y eso ya funciona mágicamente, porque estaba usando una librería que estaba compilada y estaba muy vieja. Entonces lo que tuve que hacer es compilar, y yo pasé 2 días de trabajo completos tratando de descifrar qué era lo que estaba pasando. Entonces siempre van a ser frustrantes, eso siempre va a pasar, pero lo que yo les recomiendo es empiecen con algo que no sea frustrante y que sea un poquito retador. Entonces yo lo que hacía era Code Forces, el básico, pues ellos tienen como 3 niveles. El problema más básico, y así empezaba, hasta que ya resolvía como problemas básicos, y ya lo miraba, uy, esto se resuelve en 10 minutos, pero al principio yo miraba a Andrés a veces, abrir, y yo, Andrés, pero ¿cómo así? Estábamos en la misma competencia y yo no he podido resolver el básico. O sea, yo me demoré 40 minutos en el básico hasta que llegué a resolverlos en 10, ¿cierto? Pero entonces no se preocupen primero por la velocidad, sino por tratar de entender, y no lo resolví, estuve en la competencia y no resolví nada. Empiece con el editorial del más básico. Lo más probable es que el más difícil no lo vayas a coger, pero el editorial del más básico, y a la semana, a los 3 días, volver a intentar programarlo, porque en general esos son problemas que uno empieza como a cogerles el tirito. No son como tan difíciles que tenés que saber pues cuál es la estructura de datos del trip y cómo implementarlo, o sea, nada, son realmente como cositas que en general, si conoces las estructuras de datos básicas, debería ser capaz de resolver todos esos problemitas fáciles, y de ahí ya empezar a coger y aprender cosas nuevas. Pues es como ir subiendo en nivel de dificultad, y cuando uno dice, uy, es que ya llevo todos los problemas intermedios y me ha ido súper mal, volví a un básico, subí la moral. El básico, no, es que te acuerdas cuando yo resolvía esos básicos en 1 hora y ya lo resuelvo en 10 o 15 minutos, wow, o sea. Entonces, esa sería pues como mi recomendación. Pues yo quiero decir algo también con eso, porque pues cuando yo empecé, nos iba mal, pero como yo competía con mis amigos, nos lo tomamos como por jugar, hasta que de pronto mágicamente nos empezó a ir como bien, y ya cuando nos empezó a ir como bien, sí, dijimos como, hey, ¿qué tal si nos lo tomamos en serio este semestre? Y más o menos tuvimos buenos resultados ese año en la nacional. Ay, qué bueno. Sí, pues en general, o sea, no cojan un problema del maratón nacional y se sientan ahí las 5 horas frustrados, es que no me da ninguno.
no, pues probablemente sí, si están en la nacional, pues eso va a pasar, pero si están en un entrenamiento, cojan algo que es un poquito más fácil. Uno no empieza a jugar básquetbol tirando desde la mitad de la cancha a ver cuántas cestas hace, uno empieza desde cerquita y ya después se va alejando. Yo quería agregar algo como lo que dijo Santiago, que en mi caso también ayudó bastante, que fuera como un parche alrededor del equipo, pues que no es como me va a sentar solo en una mesa a mirar para la pantalla 5 horas hasta que haga tantos problemas, sino que era algo pues como en amigos, molestando, con pausitas, a ir a comer, pues a conversar, que pues como que crear un parche alrededor de la programación competitiva me parece que es pues que ayuda a que uno se motive también y a que sea más divertido. Es verdad. Yo creo también que el apoyarse mucho en los compañeros sirve demasiado, no solo pues como para convertirlo en algo divertido, sino porque generalmente diferentes puntos de vista sirven demasiado, en especial al principio cuando uno está analizando las cosas. Entonces uno tiene un punto de vista, deja que la otra persona lea el problema, la otra persona da también una perspectiva y ahí se llega a una solución mucho más fácil. Me parecía muy bacano, aprendí uno bastante así. Y también ayuda mucho cuando son como logros compartidos. Yo me acuerdo mucho como que en nuestra segunda competencia regional, mi equipo tuvo el maravilloso logro de quedar de primeros en Latinoamérica en el warm-up. Nosotros estábamos, bueno, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer en esta competencia, aparecimos en el leaderboard de alguna competencia, imprimimos la página, o sea, estábamos la impresora imprimiendo el pantallazo de nosotros de primeros, todos felices, mostrándole, mira, quedamos de primeros. Y ya, o sea, en la siguiente parte ya estamos como más motivados para competir de verdad. Y cuando regresamos, pues en esa competencia quedamos como de, no sé, como quintos o sextos ya regional completo. Y claro, cuando regresamos teníamos mucha más motivación para seguir entrenando. Entonces yo creo que también como saber apropiarse de esos pequeños... Wow, o sea, yo creo que sí, es que yo no soy rápida, pero en los warm-up, o sea, nunca ni cerquita de primero, porque son muy difíciles, porque la gente hace, ya ha visto los problemas y lo resuelve súper fácil. O son problemas muy fáciles que hay que implementar demasiado rápido para que le vaya uno bien. O sea, son minuto 3 y ya hay y yo no sé, yo ni siquiera he terminado de leer el problema. No, entonces muy teso. Sí, realmente lo que dijo Santiago es de motivación, es de encontrar algo en lo que uno diga, hey, ya sí soy bueno, entonces ya cogamos una cosa un poquito más difícil y después vuelvo a las cosas en las que era bueno, ay sí, pues por si estoy muy desmotivado, pero siempre es como empezar desde fácil para poder sacar el gusto. Sí, yo pienso lo mismo. Yo me acuerdo que cuando yo entré al semillero, la primera clase a la que yo fui, estaba por onda ya explicando Toposort. Y yo, como yo venía de la de Antioquia, yo hice transferencia externa, me dijeron como que no, usted más que coge eso súper rápido, que más que le va a ir bien con grafos, que no sé qué. Y yo veía eso y yo como, ¿qué me están hablando, marica? Yo no entiendo nada de eso. Y dije como, no, esa gente es muy rara, yo mejor me voy. Como al año fue que volví y ahí sí me encarreté muchísimo con eso. Pero si a veces a uno le pasa como que llega algo y como que se frustra por no entender nada y se va y se rinde. Entonces como que hay que darle al menos la oportunidad a ver qué tal es. Qué bueno. Foronda, como la primera clase lo puso a hacer ordenamiento topológico. Técnicamente no es tan grave. Mi primera clase con Andrés fue un Red Black Tree y Minimum Vertex Cover y no entendía y yo estaba en primer semestre, entonces no sabía que era ni siquiera un árbol, un grafo, nada. Sí, eso pasó, pues la verdad es que yo traté como de cambiar un poquito el semillero para hacerlo como que fuera incremental, que uno pudiera como aprender en el semillero, porque yo cuando llegaba decía, me tocó una de arcilla, en arcilla, explicando cómo era el algoritmo de Convex Hull. Y yo, ¿qué? Es que si usted hace el producto pronto, el producto cruza entre estos dos, y entonces yo, ay, no, está demasiado complicado, yo no le paré bolas. Entonces yo lo que traté pues era como de hacer un semillero un poco más como incremental y que uno pues, se pudiera basar en las cosas anteriores,
para aprender, pero si no entienden, pregunten también. Y Hablando de eso, y gané y está muy difícil. hablando de eso, la versión actual del semillero se la deben completamente a Ana, porque fue donde yo me inspiré para hacer el resto del semillero. Ah, qué bueno. Literalmente. ¿Seguiste haciendo semillero? ¿Cómo? ¿Seguiste haciendo diapositivas para el semillero? No diapositivas, pero lo seguí dando. Ah, qué bueno. Pero tus diapositivas fueron la base del nuevo semillero. Pues básicamente está como copiado de ahí. Que lo siento mucho que estuvieran hechos en lata. No, pero como así, Pues si así no, son vamos a hermosas. poner látex y ya yo miro y digo, uy, ¿qué es esto tan horrible? Yo por qué me ponía a hacer un grafo en látex, pero bueno. Pero muy tesa, muy tesa. Sí, yo creo que ya para el futuro dibújelo en el papel, tómale foto y pantallazo y para arriba. Sí, pero gracias yo creo que a esa versión fue que yo pude, por ejemplo, avanzar tanto en el semillero, porque al principio iba muy lento. Después cuando vos hiciste como cuando la transición pues como de ir desde muy básico e irlo avanzando, incrementando bien, ya yo sentí como que los temas estaban bien. Pues sí, como que ya las cosas tenían sentido, porque es que usted llega y no le han enseñado BFS y ya le están diciendo que implemente Dijkstra, no va a entender. Sí. Pero qué bueno que les haya servido. Yo creo que tengo tiempo para una última pregunta, porque ya sí me toca empezar a trabajar. Si no, me Yo quiero preguntar algo. dime. Es que yo también vi Fundamentos de Programación con Helmut. Y yo recuerdo muy bien que a él le gustaba pues como motivarnos, como endulzarnos el oído con tu historia. Entonces él hablaba así flores de ti, pues que tú eras una tesa, que la ingeniera matemática, de la programación competitiva. Y además decía que como que él te había ayudado a hacer el contacto con la Universidad de Rutgers y que te Sí, había porque mandado pues con todos los juguetes 5 estrellas, con apartamento, carro, casi que empleada pues a Estados Unidos. Entonces quería Claro, saber ya, cómo, avisa. cómo es tu versión de la historia. No, la verdad Helmut sí ayudó mucho y yo sí era pues esa estudiante cansona. Helmut, pero ¿qué pasa si al robot le tenemos que hacer un robotcito que camine? Y es que no, pues no puedes hacer la instrucción de caminar. Helmut, pero ¿qué pasa si yo quiero que el robot coge? ¿Y qué pasa si yo quiero que el robot camine para atrás y si camina para los lados? Y yo creo que Helmut yo la pueden ayudar, pero yo quiero que la cansona. O sea, yo creo que Helmut tiene la paciencia y alma de mamá. Y sí me ayudó pues a hacer el contacto con la universidad. Yo terminé pues recibiendo como beca en la universidad, en parte porque Helmut me recomendó a un profesor que estaba allá, además de Alejandro Peláez, otro amiguito también del semillero que trabaja en Facebook, que también me ayudó pues con el mismo profesor, pero sí, es totalmente cierto, como Helmut fue a Rutgers, allá terminé yo también, pues fue mucha parte de la motivación, y también me ayudó a hacer un contacto con su hermano que trabaja en una universidad en Michigan, y también me ayudó, pues, o sea, yo terminé también recibiendo beca allá, pero decidí para Rutgers. Pero sí, Helmut sí me ayudó mucho. Para que lo tenga en cuenta. Sí, para que sepa, muy querido. Como de lindo Helmut. Bueno, no, qué bueno haber hablado con ustedes hoy. Espero pues que sí los haya motivado para que compitan, que estudien de acá a junio. Tuvieron pues un año sin maratones, pero quiere decir que tuvieron un año más para estudiar. ¿Sí o qué? No, pero no, en serio, espero que les vaya muy bien y cualquier cosa pues me dicen. Yo estoy casi siempre pendiente como el grupo de Facebook. Yo no sé si todavía sigo muy activo, pero de vez en cuando ponen felicitaciones a nuestros equipos que les fue súper bien en la maratón, yo no sé qué, entonces yo sigo como esas noticias y me pone muy contenta saber que les sigue yendo bien a la universidad en las maratones. Estaremos compartiendo más cosas por ese grupo entonces para que tengas alguna idea de qué hacemos y cómo vamos y eso. Listo, gracias, que estén bien. Muchas gracias a ti. Chao, gracias. Por tu tiempo, Muchas gracias a ti. por todo. Chao. Que estés bien, hasta luego. A ver, no hablamos casi como del semillero, ya está saliendo todo el mundo. Ya que
putos.